Hola, estamos aquí en un episodio más de Esencia Femenina tras el estetoscopio con un tema muy interesante que nos gusta mucho a nosotras dos. Hoy estamos nosotras dos, Michelle Wright, ginecóloga, oncóloga, amiga y colega, y hoy vamos a hablar de este tema tan importante, microbiota intestinal y sus alteraciones y sus afectaciones en diferentes partes del cuerpo. Principalmente hoy vamos a hablar de síndrome metabólico y además de todo lo que implica a nivel ginecológico. Así es. Michi, ¿cómo estás? Súper bien, súper contenta de estar acá con ustedes y poder compartir de este tema, porque ahorita que hablas de microbiota, Pame, estamos hablando de las defensas. Estamos hablando, yo lo veo como el armamento, ¿verdad? Como los soldados de batalla que nos ayudan a mejorar nuestro sistema. La parte metabólica, por supuesto, y la parte vaginal. Siempre a nivel corporal nosotros tenemos que tener ciertas bacterias sanas, por decirlo así, porque están las bacterias que no son sanas, que son las patógenas. Entonces, cuando yo tengo una alteración de las bacterias sanas contra las bacterias que no son tan sanas, ahí va a haber un desequilibrio a nivel tanto hormonal, ¿verdad? A nivel ginecológico y, por supuesto, la parte metabólica. Claro, y por eso es tan importante definir qué es la microbiota. La microbiota son microorganismos que están vivos, muy importante, que la mayoría son bacterias, pero podemos tener protozoarios, virus, hongos, pero normalmente hablamos de que hay por lo menos más de 1000 tipos de bacterias. ¿Qué es lo más importante? Es lo más predominante. Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio de estas bacterias? Porque en otros podcasts hemos hablado de que tenemos microbiota en todo lado, en la boca, en la parte respiratoria, en la parte de la vagina, en el intestino, que es como que lo que tal vez se habla un poco más, en la piel, ¿verdad? Claro. Y por eso tenemos diferentes enfoques sobre la microbiota y cada vez más yo creo que este tema no lo vamos a parar de hablar. Sí, porque de hecho ahorita, si usted escucha, todo tiene que ver con la microbiota. Todo. De hecho, las pacientes me dicen, doctor, es que toda la microbiota, pero realmente es que todo es la microbiota, ¿verdad? Que era lo que yo te decía, tienen que haber bacterias, hongos, parásitos que sean sanos, que vayan a degradar todas aquellas sustancias que nosotros consumimos. Tienen que haber bacterias, por supuesto, a nivel vaginal, que tienen que ayudarnos a mantener un pH a nivel de la vagina y que puedan mejorar el ecosistema a nivel vaginal. Porque si no existe ese equilibrio, ¿verdad? Como en toda medicina, si no hay un equilibrio, empieza lo que llamamos nosotros la enfermedad. Claro, y eso hablamos de disbiosis. Disbiosis es justamente ese equilibrio, ese aumento de las malas en vez de las buenas, ¿verdad? Exacto. Y este desequilibrio produce un montón de cosas. Uno es lo que llamamos el leaky gut o la permeabilidad de la microbiota. ¿Qué pasa? Que cuando hay ese desequilibrio, hay una permeabilidad de la pared del intestino y entonces pasan cosas que no deberían pasar. Entonces, ¿qué pasa? Hay toxinas, hay agentes proinflamatorios. Y vos y yo hemos hablado mucho de la inflamación porque es la base de todas estas enfermedades, de enfermedades metabólicas, de cáncer, ¿verdad? Y hemos hablado de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de útero, de ovario. Pero definitivamente esta inflamación, estas toxinas que produce la alteración de la microbiota, hace que empezamos a tener enfermedades. Enfermedades como lo que estamos hablando, síndrome metabólico, que es esta alteración metabólica, hay un riesgo de resistencia a la insulina, riesgo de hipertensión, riesgo de placa de ateroma. Es impresionante que en este momento podemos hablar de que la alteración o la disbiosis produce ateroma en las placas. Y hablamos de que además podemos tener enfermedades ginecológicas como cuáles. Y es que sí, el problema, Pamela, es que yo creo que ahorita con esto del estrés y la vida rápida que tenemos nosotros, primero estamos comiendo muy mal, ¿verdad? Casi no dormimos, tenemos un aumento de lo que es el estrés, hacemos poco ejercicio. Entonces, al estar comiendo mal y hacemos ciertas prácticas ginecológicas que no son adecuadas, el abuso de lo que son protectores diarios, relaciones sexuales y una adecuada lubricación. Hay mujeres que están colocando sustancias que no son ideales para la zona vaginal. Un día escuché una paciente que se puso Cepol a nivel vaginal, vinagre a nivel vaginal. O sea, hay cosas que uno escucha y que todo eso va a alterar lo que son estas bacterias sanas que estamos hablando. Entonces, si yo mato las bacterias sanas, en la vagina hay bacterias que no son adecuadas, pero en poca cantidad. Si hay un desequilibrio que llamas disbiosis, entonces hay un exceso de estas bacterias, hongos, parásitos que no deberían estar en la vagina y ahí empieza la enfermedad. Me pica, me arde, tengo mal olor, tengo aumento de flujo, tengo mayor humedad y eso repercute en molestias. Entonces pica, la vagina arde, la vagina me quema, ¿verdad? Hay
ciertas condiciones en nuestra etapa de vida que nosotros vamos a tener per se una alteración a nivel de lo que es el pH, en los extremos de la vida. Claro. En lo que son niñas van a tener un pH más alcalino y las mujeres cuando entran en la menopausia también. Sí. Pero si ya de per se ya hay una alteración de lo que es el pH y yo incurro en ciertas prácticas que no son adecuadas, entonces voy a alterar más esta microbiota a nivel vaginal y va a coincidir en ciertas enfermedades. Claro, y es que el pH es muy importante para estas bacterias. Entonces, definitivamente, tanto a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, a nivel vaginal, en piel, en boca, o sea, tenemos pH diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta disbiosis? Pues hay alteración del pH y empiezan las enfermedades, ¿verdad? El tema es que definitivamente la alimentación es súper importante para esto. Y los ultraprocesados, y vos y yo lo hemos hablado mucho con respecto, por ejemplo, al gluten, que no es que estamos hablando que seamos celíacos, es otro tema. Exacto. Pero es que vos y yo y cualquiera, el comer gluten constantemente hace que nos inflamemos, volvemos a lo mismo, y esa inflamación y esa alteración que produce a nivel de la microbiota, todas las microbiotas que estamos hablando, pues vienen a tener la disbiosis, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa que yo creo que se ha aumentado mucho, porque fue una estrategia muy buena para pacientes diabéticos, pero en este momento nos hemos dado cuenta que los edulcorantes, el consumo de edulcorantes altera la microbiota. Exacto. Y entonces no podemos abusar de todas las cosas light, ¿verdad? Porque ahora todo eso todo light. Todo light. Sí, es cierto. Entonces, que el refresco gaseoso, que las galletas, y esto es porque no es que no tiene azúcar, es que lo que tiene son edulcorantes. Y los edulcorantes se ha demostrado que producen alteración de la microbiota. Entonces, realmente si uno se pone a pensar, ok, ¿qué tanto edulcorante consumí al día? Yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué tanto han consumido? Y cuando ya hacen la lista, yo digo, eso tiene. Todo, pues realmente todos los productos light. Y es que yo pienso que, digamos, ahorita, que era lo que yo te decía, la vida nuestra es muy rápida. Muy rápida. Entonces, es más fácil comprar comida que hacer comida. Y lo ideal sería que usted prepare sus alimentos en la casa. Y además, una de las cosas, devolviéndonos a la pandemia, que trajo la pandemia es que nos lavábamos las manos. Claro, full. Ahora ya a la gente se le olvidó lo que es lavarse las manos y estamos comiendo materia fecal, por decirlo así. Entonces, usted no se lava bien las manos, hay una contaminación de lo que son los alimentos. Entonces, hablar de la permeabilidad intestinal, que yo lo veo así, le hacemos huecos, microperforaciones al intestino. Entonces, son pacientes que lo que les pasa, que comen y van al baño, ¿verdad? Le dan como una diarrea terrible o comen y tienen estreñimiento. Claro. Entonces, si yo altero, hay una conexión entre la flora intestinal y la flora vaginal. Claro. Si yo estoy mal del intestino, tengo problemas vaginales. Definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mal olor, tengo mayor humedad, me pica, me arde, porque se conectan. Claro, ¿verdad? Si vos lo ves, la gente que anda con la menstruación que dice, ay, es que cuando viene la menstruación yo siempre tengo diarrea. Tengo diarrea, ¿verdad? Exacto, es algo típico. Me duele el colon o algo. Porque todo tiene conexión. Todo y tiene es que conexión. Definitivamente yo creo que eso es lo que tratamos nosotras en este podcast, es como ver de todo de forma integral, o sea, no verlo todo por separado, y por eso nosotras trabajamos juntas. Michelle ve a mis pacientes, Michelle me trae a sus pacientes, y esa es la idea. Yo creo que es lo más importante, porque no podemos verlo todo separado. Exacto. Nosotros somos un seres integrales, y entonces definitivamente, como decís, el tema es que una paciente que tiene un síndrome metabólico, que tiene obesidad, tiene alteraciones ginecológicas. Alteración de la microbiota, o sea, claro, por supuesto. Y entonces tiene alteraciones en la microbiota, entonces va a tener alteraciones genitales, hablamos del cáncer también, en algún momento hemos hablado de eso. Entonces definitivamente hay que cuidar la microbiota sí o sí. Y es que todo se resume a lo mismo, ¿verdad? Hay ciertas cosas básicas que nosotros tenemos que tener. Yo tengo que comer bien, pero tratar de tener una alimentación lo más saludable posible y tener un estilo de vida saludable. A veces uno se somete a una dieta y si usted busca la definición de dieta en inglés, se dice die con una T grande, ¿verdad? O sea, yo le digo a las pacientes, muera en el intento. O sea, uno tiene que tener un tipo de alimentación saludable. Para el resto de la vida. Exacto. Y no es someterse, porque cuando es algo restrictivo, pecamos y tratamos como de salirnos de ese esquema. Entonces, primero, comer bien. Segundo, hay que dormir bien. Yo debería dormir 8 horas. Tengo que hacer ejercicio y obligación, o sea, no existe otra forma, hay que hacer ejercicio y tengo que bajar el nivel de estrés. Claro, y por eso la socialización es muy importante. Exacto, entonces con esas 4 cosas que yo integre a mi vida, yo voy a tener una mejoría inclusive en la parte intestinal. Claro. Porque ¿qué pasa si yo no duermo bien? Al día siguiente estoy con náuseas, me siento mal, estoy cansado, no rindo, altero los niveles de cortisol, que va a influir también en la parte
parte intestinal y por supuesto, que era lo que yo les decía, si yo altero mi flora intestinal, la flora vaginal también se va a ser afectada, porque el ser humano es un solo. O sea, no es que yo pueda agarrar como dividir lo que solo la parte ginecológica, solo la parte intestinal, veo el hígado por un lado, ¿verdad? Jamás. Veo todo por diferentes partes. O sea, la persona que es hipertensa, diabética, tiene colesterol alto, tiene hígado graso, estamos hablando de un síndrome metabólico que se va a alterar todo lo que es la microbiota y voy a tener repercusiones a nivel vaginal. Y es que es eso le digo yo a mis pacientes cuando hacemos la consulta de clínica metabólica, que definitivamente yo les pregunto, y me dicen, ¿pero por qué me pregunta eso? Porque yo les pregunto, ¿cómo son sus hábitos defecatorios? Hay una tabla, una escala, se llama escala de Bristol, donde determinamos, y entonces la gente, si yo te pregunto eso, la gente dice, no, bien, y cuando yo le enseño la tabla y me ponen un número, yo, eso no es bien, no es normal. Usted piensa que eso es su normalidad, pero eso no es normal. Y cuando ya hacemos todos los cambios, obviamente de alimentación, ejercicio, lo del sueño, yo les explico mucho el ciclo circadiano, ¿verdad? Que es tan importante, y ven la diferencia y dice, doctora, como yo decía que yo estaba bien, justamente eso. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un corte porque nos faltan muchas cosas para ver qué podemos hacer para mejorar esa microbiota. Entonces, los dejamos con un corte y ya regresamos con este tema tan interesante. Innovación, pasión y excelencia son los valores que nos definen. A través de ellos, creamos productos de máxima calidad y eficacia con resultados avalados por numerosos estudios científicos. Cada año reinvertimos más del 40% de los beneficios en I+D+I, asegurando la máxima innovación en nuestros tratamientos y líneas de investigación. Todo ello nos ha llevado a conseguir 3 patentes propias y un crecimiento de compañía a doble dígito desde nuestra fundación. Porque somos científicos al servicio de la belleza, y ese es el elemento que nos hace únicos. Estamos aquí un episodio más estamos hablando de la microbiota, de sus repercusiones a nivel de nuestra parte ginecológico y por supuesto la parte metabólica. Pame, tenemos un nuevo patrocinador, Super. ¿Verdad? Se llama una pastilla que se llama Endovel, que vamos a comentarlo más adelante. La Endovel es un anticonceptivo que realmente es un tratamiento de primera línea para lo que es la endometriosis, Super. Que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Pero volviendo al tema, Pame, te quería contar que la vez pasada me invitaron a un cumpleaños de esos de niños, ¿verdad? Que mis niños ya están grandes. Ya grandes, sí. Pero lo que estaba viendo es que antes, cuando uno va a las fiestas de cumpleaños, lo primero que te servían era arroz con pollo, con ensalada rusa, y te dan papitas y jugo de la casa. Sí, exacto, ¿verdad? Fresco de la casa. Limonada, ¿verdad? Sí. O fresco de carambola o algo así. Sí, qué rico. Pero ahorita, cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, que hay picaritas, pizza, hamburguesas, los hot dogs, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le estamos alimentando eso a nuestros hijos? Y eso es lo que viene a alterar que es la microbiota a nivel intestinal. O sea, que es lo que altera el sistema. Y tenemos una etapa en la vida que estamos muy acelerados. Todo es rápido, ¿verdad? Queremos todo rápido. Compramos comida procesada, la comida rápida. Y esto nos está enfermando a nosotros. Claro, es que, mira, la gente llega y se siente enfrente de la consulta y me dice, doctor, es que yo he ido a tantos nutricionistas, he hecho todo, yo hago ejercicio y tengo una buena alimentación. Y cuando ya uno empieza a ver las cosas, no tiene una buena alimentación. Cuando uno le dice, bueno, vamos a ver, póngame aquí lo que comió en las últimas 24 horas, 24 horas, claro. Y se da cuenta de que están consumiendo mucho ultraprocesado, muchos edulcorantes, ¿verdad? Y eso es cosas que nos afectan la microbiota y nos afectan todo. Entonces, claro, empezamos con problemas de colesterol, de azúcar, resistencia a la insulina, hipertensión, problemas ginecológicos, y no saben por qué. Y después cuando ya uno empieza a andar, volvemos a lo mismo, el ciclo circadiano y todo esto. Pero definitivamente, entonces, ¿qué hacer? Y yo creo que lo más importante, vuelvo a lo mismo, es todo este conjunto de cosas que hemos hablado, pero la alimentación es muy importante y tenemos productos, y ahora se habla mucho de probióticos, prebióticos, posbióticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esos? Bueno, los prebióticos son precursores o sea, lo que hacemos es que no son organismos vivos como son los probióticos. Los probióticos son más bien precursores. Entonces, por ejemplo, la fibra es muy importante, todo lo que es fermentado, que a mí sinceramente no me gusta mucho. Pero tocó comerlo. Exacto, como el kimchi, estas cosas, ¿verdad? A mí me gusta más, por ejemplo, el yogur. Pero sí, es kimchi a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta. Con probióticos, porque esa es otra cosa. O sea, estamos tomando yogur light, ¿verdad? ¿Verdad? Y que le quitan todas las sustancias necesarias. Entonces tiene que ser un montón de azúcar. Yogur que tenga probióticos o alimentos que favorezcan lo que es la flora intestinal. La fibra, muy importante, súper importante. Y el asunto es que uno se devuelve a lo básico. O sea, la comida, como siempre, mi mamá me dijo, hay que comer en la casa. Claro. Tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a lavarnos las manos, que no lo hacemos. Tenemos que tratar de no comer tan rápido en 5 minutos, ¿verdad? Yo conozco a alguien que come un poco rápido. Poquito rápido, pero sí, porque andamos acelerados siempre, ¿verdad? Entonces, lo ideal es tratar de comer comida saludable, porque si no, ahorita es cuando uno ve más mujeres que tienen problemas, la famosa colitis, ¿verdad? Es que siempre estoy inflamada, ¿verdad? La voz y a mí nos dicen, siempre estoy inflamada. Y colitis per se no es un diagnóstico, tiene que tener una causa, hacerse su colonoscopia si es necesario para ver si hay algo, pero si hay algo que se llama el famoso SIBO, ¿verdad? Que existe una permeabilidad a nivel intestinal. Estamos destrozando nuestro intestino, estamos destrozando la flora intestinal saludable, estamos matando la flora vaginal saludable por lo que nosotros comemos. Y por eso se dice el dicho, somos lo que comemos, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos comiendo es lo que nos está enfermando. Yo nunca había visto tanto síndrome metabólico, tanto trastorno metabólico, aumento la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, ¿verdad? Menos de 40 años. Menos de 40 años inclusive, por eso. Entonces, ¿por qué es? Claro, el estilo de vida. El estilo de vida que nosotros tenemos. Inclusive, yo no sé, la gente ya no está consumiendo frijoles, garbanzos, lentejas, y yo digo, tan rico que es todo eso, ¿verdad? Y la gente tiene, es que sí me cae pesado. Mentira, o sea, hay formas de prepararlos, pero ¿verdad? Las leguminosas es fundamental, una cosa importante. Hay 5 cosas que yo quiero que quede claro, que hay 5 cosas que debemos consumir todos los días. Un producto de origen animal, carne, pollo, pescado, huevo. Proteína. Exacto. Un producto vegetal, una fruta, leguminosas, por favor, y semillas. Claro. Son 5 cosas. O sea, que uno esté en mente y haga el resumen del día. Ay, sí comí o no comí, o voy por esto, ¿verdad? Es muy importante. La actividad física, fundamental, que hemos hablado, 150 minutos. Ese es como el famoso plato que nos enseñaban a nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante. Que usted tiene que dividir el plato en 4, ¿verdad? Carnes, vegetales, ensaladas
Y el último, dividirlo, ¿verdad? Claro, usted lo divide en 4, carbohidrato, ¿verdad? Sí. La grasa sana, las semillas, que es lo que nosotros deberíamos consumir. Sí. Pero lo que vamos es esto, ¿verdad? Porque podríamos seguir hablando de esto muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces yo sí pienso, como te decía, somos lo que comemos. Hay un momento que nosotros tenemos que cuidarnos, volver a nuestros orígenes, empezar a preparar nuestros alimentos, el cuidado de lo que estamos comiendo, porque sí es cierto, la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. Pero ¿qué tipo de vida voy a tener? ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras ¿Cómo vidas? queremos vivir? Porque este es nuestro presente, pero vamos para un futuro y si no vamos bien orientados vamos a tener enfermedad. Calidad de vida es lo más importante. Y de hecho yo lo escuchaba a un experto que decía, no es ni siquiera calidad de vida, es un estilo de vida, ¿verdad? O vivir con estilo. ¿Para qué queremos vivir 70, 80, 90, 100 años si nosotros vamos a estar enfermos, hipertensos, diabéticos, colesterol alto, hígado graso, cáncer, ¿verdad? Como que le llamamos sarcopenia, que hablamos en el podcast pasado. ¿Verdad? Y como dice uno, o sea, uno tiene que cuidarse ahorita para que cuando yo tenga 70 años me pueda limpiar sola, ¿sabes? Sí, o sea, bañarse, porque si no, no se puede uno asear solo. Sí, se vas a depender de alguien que te haga las cosas básicas y personales. Claro. Y yo creo que eso es fundamental. Como decimos, podemos hablar muchísimo. Es que microbiota, inclusive ya ahora se está haciendo investigaciones en Parkinson, en Alzheimer, probióticos específicos para eso. Y bueno, podríamos hablar muchísimo de probióticos, pero definitivamente yo creo que, y no todos son iguales, porque yo estoy segura que a vos te pasa igual, que llegan con un montón de suplementos. Es que no sé quién me dijo que la otra me dijo que la polifalmarcia. Yo, este no me ocupa, sí, ¿verdad? Son muchos suplementos. ¿Sí? Entonces, saber que no todo es igual, no todos los probióticos son iguales, no todos los suplementos son iguales, y que si nosotros tenemos una buena alimentación, no necesitamos tanta cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que consulten, que vean, para que uno, ¿verdad? Que los guíe, porque no es lo mismo. Igual, no es lo mismo los probióticos que yo uso para mis cosas que lo que usas vos para la parte vaginal. Incluso nuestros pacientes usan 2 tipos de probióticos, la parte ginecológica y la parte gastrointestinal para la parte metabólica. Sí, entonces, sí es cierto, porque digamos a nivel ginecológico uno lo ve como la famosa colitis que no existe, y a nivel ginecológico las famosas infecciones vaginales a repetición, que casi siempre puede ser por una cándida o por un famoso hongo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si usted sufre problemas intestinales, tiene que ir a valorarse porque probablemente tenga alterada la microbiota. No, es más, la tiene. La tiene, fijo. Y si usted sufre infecciones vaginales, tiene alterada lo que es la microbiota vaginal. Entonces, desgraciadamente, llegamos al final de nuestro capítulo, ¿verdad? Súper rápido. Te quería recordar el nuevo patrocinador que tenemos de Exceltis. Endovel, que es un tratamiento ideal de primera línea para lo que es la endometriosis, que lo vamos a hablar próximamente, ¿verdad? Pero fue un gusto para mí hablar con vos y como siempre. Es un tema importante, ¿verdad? Que sí pienso que es importante que nosotros nos cuidemos, que nos demos un chance para el autocuido, pensar en uno mismo y pensar que tenemos que cuidarnos para tener un futuro saludable, que sería lo ideal. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más. Por favor, síganos en las redes, a Michelle y a mí, al de la clínica, al podcast en YouTube, en Spotify, para que sigan con nosotros aprendiendo, porque aprendemos de ustedes y nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente.